Nosotros somos el equipo número 7 y vamos a hablar sobre mineralogía y petrología. ¿Qué tal, profesor? Soy Joel Torres del 9311. Voy a hablar un poco de los objetivos dentro del equipo. El objetivo general es entender cómo están constituidas las rocas y los minerales. También es estudiar el origen de las rocas, de dónde provienen. Y los objetivos específicos son describir las estructuras y propiedades de minerales y rocas, reconocer los diversos tipos de rocas como ígnea, la sedimentaria y la metamórfica. Este, También analizar las etapas y el ciclo de las rocas y la importancia, sus características físicas como su forma o su textura y las propiedades mecánicas de las mismas. Le agradezco la atención. Un saludo. Bueno, mi nombre es Freddy Morales Ordaz y les voy a hablar sobre los antecedentes. La mineralogía es la rama de la geología que se encarga de estudiar las propiedades físicas y química de algunos minerales, ya que estos se encuentran en el planeta y en sus diferentes estados de agregación. Mientras que la petrología o litología, la cual es el estudio de las rocas, de sus propiedades físicas, químicas, mineralógicas, especiales y cronológicas, algunas asociaciones rocosas y los procesos resultantes de su formación. Ambas se centran en las rocas, pero cada una con sus ciertas especificaciones, las cuales lo diferencian una de la otra. En el caso de la mineralogía, pues son las propiedades físicas y químicas exclusivamente de los minerales, mientras que petrología o litología se encarga de las rocas, al igualmente que las propiedades físicas, químicas, especiales, cronológicas, etcétera. Pero su principal diferencia es que una se encarga de los minerales y la otra de las rocas. Ok, profesor, buenas tardes, soy Joel Torres de 9311. Yo voy a platicar un poquito acerca de lo que viene siendo el mineral y la roca. Lo que para mí he entendido, pues mire, el mineral es una sustancia natural, orgánica y homogénea. Es natural. Un ejemplo de esto pueden ser los sulfuros, los sulfatos y los carbonatos. Y se clasifican por su composición y estas tienen propiedades físicas definidas. Y voy a hablarle acerca de lo que es la roca. La roca es una masa que está compuesta por la combinación de uno o más minerales. A través del tiempo se conforman por un proceso y estas cambian constantemente de forma. Suelen ser duras o también blandas. Blandas me refiero, por ejemplo, a la arcilla, a como la arcilla. Se clasifican en magmáticas, sedimentarias y en metamórficas. Yo soy Luis Fernando y voy a hablar sobre las propiedades físicas del mineral y las propiedades mecánicas de la roca. Pero comencemos con las propiedades físicas del mineral. Eh, todos los minerales se caracterizan por tener distintas cualidades, ya sean físicas o químicas. Estas cualidades nos ayudan a clasificarlos de una manera exacta y precisa. Para empezar tenemos lo que viene siendo el color. El color es la resultante que tiene ante la exposición de la luz. Se podría decir que el color es la reacción que se tiene al estar expuesto. El color es una característica que nos ayuda a identificarlos de una manera muy fácil y a simple vista, y nos puede llevar a la respuesta más obvia. Como un ejemplo, la caja de colores donde podemos interpretar cada uno de ellos como un mineral distinto. Por ejemplo, el amarillo como el oro, el verde como el plutonio y el azul como el lapislázuli. Seguimos con la dureza. La dureza es la capacidad que tienen los enlaces del mismo mineral a no romperse, a no quebrarse. También se define a dureza como la capacidad del material que tiene a resistir rayaduras
o penetraciones. Esto se mide por la escala de Mohs, que fue creada por Friedrich Mohs en 1825, y se basa en el principio de que tiene cualquier sustancia a evitar ser rayada. Esta escala nos puede ayudar, o mejor dicho, nos dice entre 10 minerales cuál es el más propenso a rayarse y cuál es el más duro. Como siguiente tenemos lo que viene siendo brillo o lustre, que es la cualidad a la que nos referimos, en donde el material mismo refleja la luz, ya sea un brillo metálico o no metálico. Claro ejemplo de esto tenemos lo que viene siendo las aleaciones que son de hierro, el oro también es un buen reflejante, y me parece también lo que viene siendo el cuarzo ya no tiene tanto brillo como estos, porque ahí está la diferencia entre metal y no metálico. Continuamos con... Ahí está. Raya. Cuando nos referimos a la raya, nos referimos a las partículas de polvo que el mismo mineral nos está dejando. Eh, pues esta propiedad tiende a no variar tanto. Es una propiedad que nos da una exactitud. Es muy diferente si yo rayo un trozo de metal a un trozo de piedra. Su desgaste es completamente distinto, pues que son componentes diferentes. Fractura, que es la característica de la superficie que obtiene al romperse, ya sea con un claro ejemplo, lo que viene siendo cuando trozamos un vidrio, que termina en puntiaguda, o cuando trozamos una roca que simplemente tiene más bordes de lo normal. El otro que viene siendo el hábito, que es aislado, distintos y paralelo, que es más o menos una representación simple de cómo podemos caracterizar a esto. También tenemos contraste, asterismo y transparencia, que esto se va más a la apariencia física del mineral, eh, no tanto a sus componentes, sino a la parte eh, por donde nosotros la podemos ver, que un ejemplo de la transparencia es que tanto deja pasar la luz o no. Este asterismo, que es la proyección de la luz o el reflejo por sí mismo. Exfoliación, tenacidad, gusto, olor, tacto y peso ya vienen siendo otras cualidades físicas de la roca, en donde nosotros nos podemos dar cuenta dónde existe la variación, nos podemos dar cuenta dónde existe lo que viene siendo la diferencia o la clasificación, ya sea que un metal puede pesar más que una simple roca de cuarzo o de barro o de cualquier otro mineral. Para continuar tenemos lo que vienen siendo propiedades físicas ya un poco más yéndonos a la parte química y combinadas con la ciencia física, pues tenemos lo que actúa el magnetismo, radioactividad, luminosidad y electricidad. ¿A qué se refieren estas? Magnetismo ya sabemos que es eh, una fuerza que atrae al metal. Entonces aquí podemos dar un claro ejemplo de lo que viene siendo el hierro, radioactividad lo que viene siendo el plutonio o cualquier otro componente químico que se encuentre dentro de este mismo, luminosidad que es el color que este tiene, y la electricidad es qué tan bueno es como transporte de electricidad, ya sea que el oro es el mejor de todos, luego viene la plata, cobre y aluminio. A eso se refiere con las propiedades físicas de un mineral, a que las podemos clasificar mediante sus cualidades distintas, ya sea porque el oro me deja una línea delgada y lo que viene siendo el cuarzo me deja una línea gruesa y con pequeñas rayas entre medio, o de otra manera donde el hierro actúa con magnetismo a diferencia de una simple roca de barro. A eso va con las propiedades físicas del mineral, poder distinguir unos de otros. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los minerales constitutivos de las rocas. Dentro del gran y extenso grupo de los minerales hay una cierta parte, reducida a aproximadamente unos 50, que se denominan petrogénicos. Petrogénicos son los minerales importantes formadores de rocas. Son
los minerales que ayudan a distintas rocas a formarse tal y como las conocemos. Dentro de estos principales minerales, conocidos como petrogénicos o petrográficos, se incluyen los silicatos, los carbonatos, los óxidos e hidróxidos, sulfatos y sulfuros, cloruros y fosfatos en proporciones más pequeñas. Existen muchos más, pero los principales que se encuentran en las mayorías de las rocas son estos, y su función es de que ayudan a las rocas a formarse tal y las conocemos, tanto su estructura química como física. De todos los minerales que forman una roca, hay ciertos componentes que se dividen en primarios y en secundarios. Dentro de los primarios están los esenciales, que le dan los nombres a las rocas, a los minerales más relevantes y los más presentes, que se presentan de una manera más constante. Y los accidentales o accesorios, que no son tan indispensables para su clasificación. No son los secundarios, pero sí son algunos extras, por así decirlo, son algunos minerales extras dentro del grupo de los primarios. Y los minerales secundarios son aquellos que se originan por la transformación o alteración de los minerales primarios. ¿Qué quiere decir? Cuando algún mineral primario es expuesto a algún cambio brusco, se generan distintos minerales que son conocidos como los secundarios. Muy buen día, mi nombre es Abner Alejandro Castillo Santos y procedemos con el tema del ciclo de las rocas. Bien, para empezar, el ciclo de las rocas es un ciclo el cual ha desarrollado el ser humano para lograr comprender y analizar el origen, ¿sí?, constructivo de las rocas, de distintos tipos de rocas. Y pues bueno, este ciclo empieza cuando el magma, que es una sustancia caliente proveniente del centro de la Tierra o a capas profundas de la Tierra, el cual contiene minerales, se cristaliza, ¿no? Al momento de que este magma pues ve expulsado por principalmente volcanes o por otros movimientos de la Tierra, esta sustancia sale al exterior y por mismo choque térmico, este material con el paso del tiempo se enfría hasta lograr una cristalización, empezando así el inicio de nuevas rocas ígneas. Estas denominadas rocas ígneas no solamente se generan de esta manera, también se pueden generar a nivel de subsuelo, basándose en el mismo principio. El material caliente del magma se enfría y al final se genera una roca cristalina, por lo general no muy pesada. Dependiendo del lugar donde esta magma se enfríe, en algún punto de la litosfera o en el subsuelo, es como se le va a denominar. Claro, también va a depender mucho de los agentes de erosión y también de pues el medio de desgaste que sufra durante su transporte y ciclo de vida. Esto las cataloga plutónicas y volcánicas. Posteriormente a esto, con el paso del tiempo, varios sedimentos se van acumulando en la superficie del suelo, lo cual va a provocar que se generen un nuevo tipo de rocas denominadas sedimentarias. Y estas rocas, a su vez, además de estar compuesto de sedimentos de principalmente rocas ígneas, va a generar un cúmulo de desecho proveniente de restos fósiles, restos orgánicos de cualquier tipo, plantas, animales, etcétera. Y al momento de que esto sucede, todas estas rocas sedimentarias que se litifican y demás, se van depositando en pues, ciertos lugares profundos de la Tierra. Se empiezan a transportar, ya sea por movimientos tectónicos o por caudales de ríos o de mares, que van arrastrando estas rocas conjunto de otras cuantas y de otros desperdicios, lo cual en el camino pues le van dando una cierta estructura y una cierta composición y obviamente también un cierto desgaste, el cual pues nos lleva al último paso del ciclo de las rocas, donde pues las rocas sedimentarias y algunas ígneas se ven absorbidas por el suelo, llegando de nuevo a profundidades a donde llega el magma. Estando aquí, pues bueno, la temperatura y presión pues son bastante amplias, son bastante grandes y al final las rocas sedimentarias, por este mismo cambio de presión y temperatura, se convierten en rocas
metamórficas, lo cual pues bueno, provoca que la roca sea aún más compacta y se mezcle con algunos otros minerales y generen un nuevo tipo de roca. Aquí pasa un efecto secundario. En el caso de que la temperatura y la presión sean adecuados, las rocas que ingresen sedimentarias a este ciclo pasarán a ser metamórficas hasta el momento de su expulsión. Si la temperatura y la presión son mayores de las que puede soportar la roca, lo que va a pasar es que dicha roca se va a descomponer, se va a derretir en forma de magma, repitiendo de esta manera el ciclo, hasta su lanzamiento nuevamente por una expulsión volcánica o un derrame de lava, reiniciando pues el ciclo. Y bien, pasamos al tema de las rocas ígneas. Hay que recordar que las rocas ígneas son el primer el primer tipo de rocas que encontramos dentro del ciclo de las rocas, ¿verdad? Pero pues no habíamos adentrado bien qué son las rocas ígneas. Las rocas ígneas en primer lugar están formadas en su gran mayoría por magma. El magma es una acumulación de minerales expuestos a muy altas temperaturas y pues otros agregados que provienen del suelo, de capas internas del suelo, otro tipo de rocas, desperdicios, sedimentos, etcétera. Y estos, pues al ser expulsados por algún volcán o algún otro medio, la magma se cristaliza al tocar pues la temperatura y presión de la litosfera, que no es más que la superficie terrestre, ¿verdad? Alcanzando así pues la cristalización y pues se generan así las rocas ígneas. Y es por eso que este tipo de rocas se caracterizan por tener una forma un tanto afilada, con algunas porosidades bastante pronunciadas, ya que al momento de que el magma está bastante caliente, le llegan a entrar burbujas de aire y pues con el mismo paso de esa temperatura que tiene el clima, pues sufre un choque térmico, el cual pues le da esa forma como mm, un tanto picosa, como muy porosa, un poco hueca. Es por eso que se generan pues así este tipo de rocas, ¿no? Dándoles un peso por lo general no muy pesado. Según el lugar donde se cristalicen este tipo de rocas, ya sea a seno de litosfera o en unas capas internas de la corteza terrestre, es como se les va a denominar a este tipo de rocas ígneas en dos subtipos diferentes de rocas, llamadas plutónicas, para aquellas que se cristalicen en el seno de la litosfera, y volcánicas para aquellas que se cristalicen en una capa interna a la corteza terrestre. Algunos ejemplos de roca plutónica podrían ser, por ejemplo, el granito, también la sienita, y por el lado de las volcánicas tendríamos la andesita y el basalto. Y bien, llegamos al tema de las rocas sedimentarias. ¿Qué son las rocas sedimentarias? Pues bien, este tipo de rocas son producto de la acumulación de algunos restos sedimentarios y de algunas rocas ígneas, además de otros elementos biológicos y químicos de la litosfera. En el ciclo de las rocas, estas rocas llamadas sedimentarias se dan a partir de que las rocas ígneas, con el paso del tiempo, expuestas a agentes sedimentarios y de algún tipo de desgaste, como su método de transporte o el choque de la erosión, pues terminan desprendiendo ciertos restos de roca, los cuales en conjunto de las materias que ya mencioné, minerales, restos vegetales, restos químicos, otras rocas, se van acumulando capa por capa, generando pues así un proceso sedimentario, en el cual pues se da este tipo de roca. Por lo general estas rocas sedimentarias, digamos, se forman a través de elementos ya preexistentes y que con el paso del tiempo y ciertos agentes sedimentarios pues se van compactando y van otorgándoles esta forma gruesa y bastante resistente que todos conocemos de las rocas. Las rocas sedimentarias, como ya habíamos comentado, están expuestas a un proceso sedimentario, pero ¿cuáles vendrían siendo? Pues primeramente tendremos la erosión, o también llamada temperismo, que es la exposición a nuestro clima y a pues, los procesos bioquímicos que ocurren en el planeta. Los segundos son los procesos de transporte, caudales de ríos, caídas de montañas, etcétera.
el depósito, que es donde llegan estas rocas a acumularse para ser absorbidas por el suelo nuevamente, su compactación y la diagénesis. Cuando pasan todo este proceso, llegan a una nueva clasificación, ya que las rocas sedimentarias tienen una subclase dividida en dos, ya sea por los distintos procesos por los cuales esta roca pasó, clasificándolas en detríticas o químicas. Esos dos tipos de rocas sedimentarias existen, ¿verdad? Y pues abajo tienen un pequeño esquemita de cuáles son los tres pasos de sedimentación de este tipo de rocas, que vendría siendo pues 1, la sedimentación, 2, la compactación y deshidratación, y 3, la cementación, que ya es tener una roca consolidada. Algunos tipos de roca detrítica, por ejemplo, podría ser la grava, piedra caliza, la arena, ¿no? Y por el lado de las químicas tenemos el yeso y tenemos también el carbón natural. ¿Esto por qué? Porque hay que recordar que las rocas sedimentarias, además de tener restos de rocas ígneas y algunos otros elementos de piedra, puede tener elementos químicos y biológicos. Por ejemplo, el carbón tiene elementos biológicos. Es por eso que tiene esa composición entre un mineral y una roca. Lo mismo pasa con la grava y lo mismo pasa con la arena, ya que a pesar de que es un compuesto más fino, está compuesto por muchos tipos de sedimentos. Toca hablar sobre las rocas metamórficas, qué son y de qué manera se pueden clasificar o qué las diferencia la una de las otras. Las rocas metamórficas resultan de la transformación de rocas preexistentes que han sufrido ajustes estructurales y mineralógicos bajo ciertas condiciones físicas o químicas. Esto quiere decir que una roca metamórfica se le puede considerar de esta manera después de que bajo tierra haya sufrido algún cambio o algún ajuste, ya sea por factores físicos o como factores químicos, o en algunos casos por ambas. Dentro de estas pueden ser la temperatura y la presión, y pues en químicos puede ser ciertas sustancias que traen algún fluido o algún líquido que pues interactúe directamente con la roca, ya sea que tenga contacto con ella o que caiga sobre. Estos ajustes eh, que son realizados bajo la superficie transforman la roca original sin que pierda su estado sólido, sigue teniendo esa dureza, pero sí genera ciertos cambios, ya sea en color, en textura, pero sin alterar el hecho de que la roca sea 100% sólida. Si ya la altera de otra manera, ya no puede considerarse una roca metamórfica. Para clasificar una roca metamórfica, primeramente se tiene que conocer qué la causó, qué causó el cambio en ella, ya que en base a esto se puede identificarlo, puede clasificarse desde un punto de vista de extensión, ajuste y causa, valor geológico, aumento o disminución de temperatura, dentro de muchas otras. Pero normalmente se ocupan tres principales, tres tipos de cambios metamórficos, los cuales son el regional, contacto y dinámico. A continuación en esta tabla se pueden observar los tres básicos, que son el regional, que dice que ocurre en áreas muy grandes que están sometidas a temperaturas, presiones y deformaciones extremas dentro de las porciones más profundas de la corteza. Esto hace que sean más visibles a lo largo de las placas tectónicas. ¿Qué quiere decir? Regional, como su mismo nombre lo dice, depende del lugar donde esta roca se encuentre y qué características tenga ese lugar, la temperatura, las presiones o todo lo que tenga que ver con el lugar es lo que interviene en este cambio, en esta modificación de la roca. De contacto dice calor y fluidos magmáticos que actúan para producir el cambio. Es decir, cuando el magma altera la roca debido a la temperatura, causando la alteración térmica. Una emisión de fluidos calientes en la roca original, lo cual se puede dar debido a una intrusión contribuyente en la formación de nuevos minerales. ¿Qué quiere decir? De contacto, aquí como el ejemplo lo dice, nos cuenta que este cambio es mediante
la lava teniendo contacto con la roca. O sea, directamente algún otro fluido, objeto o cuerpo tiene contacto con esta roca y produce un cambio notorio, como en este caso, en este ejemplo, la lava, al ser un fluido de temperaturas muy altas, de ser básicamente roca fundida, al tener contacto con otras rocas, la temperatura del magma altera la misma temperatura de la roca y provoca un cambio. Ahí es donde sucede la modificación de tipo de contacto. El dinámico dice que es debido a la presión o al esfuerzo cortante dirigido, que es generalmente orogénico, por lo que este metamorfismo se asocia en mayor medida a las zonas de falla en las cuales las rocas están sometidas a grandes presiones diferenciales. Directamente aquí nos dice que este cambio se da cuando una roca está sometida a grandes presiones, como aquí lo dice, zonas en las cuales están las fallas, un poquito más profundos, por así decirlo, y donde la presión es mucho mayor y estas generan un cambio más que nada físico en las rocas. Muy buenas tardes, soy el alumno Zamora Padrón René Alejandro y yo les voy Bueno, comencemos. ¿Cómo pues se puede identificar las propiedades de alguna roca? Bueno, esto es fácil y sencillo. Algunas se pueden identificar cuantitativamente las propiedades básicas de las rocas. Esto quiere decir las cuales se pueden dividir en clasificación o de identificación. Fácilmente para poder entender esto es pues a lo mejor alguna propiedad de composición, de fabricación y textura, el tipo de grano que contiene la roca, el color que tiene la roca, la porosidad, el peso específico, la durabilidad. En este caso a lo mejor no sé, al momento de agarrar una roca y yo veo que llega o puede tener, ¿no? En este lado el grano, o el peso específico también al momento de yo agarrarla, al momento de yo tratar de manejar con ella, pues ese es algunos tipos de... Yo soy Luis Fernando y voy a hablar sobre las propiedades físicas del mineral y las propiedades mecánicas de la roca. Pero comencemos con las propiedades físicas del mineral. Eh, todos los minerales se caracterizan por tener distintas cualidades, ya sean físicas o químicas. Estas cualidades nos ayudan a clasificarlos de una manera exacta y precisa. Para empezar tenemos lo que viene siendo el color. El color es la resultante que tiene ante la exposición de la luz. Se podría decir que el color es la reacción que se tiene al estar expuesto. Um, el color es una característica que nos ayuda a identificarlos de una manera muy fácil y a simple vista, y nos puede llevar a la respuesta más obvia. Como un ejemplo, la caja de colores donde... Buenas tardes de nuevo, yo les voy a hablar sobre la conclusión, sobre todos los temas que ya mencionados a través de mis compañeros, que bueno, yo solamente voy a mencionar algunas ciertas cosas para que quede más claro sobre algunos, pues las situaciones que ya fueron mencionadas, sobre las rocas, propiedades, etcétera, etcétera. Más que de un visto genético, por así decirlo, es la petrología, ¿no? Que es la que considera una de las ramas más importantes a través de la geología y a través que, pues ahora sí que es la que describe todo esto, a un rango más. Esto quiere decir que es la que llega a estudiar todo este tipo de situaciones a través de, pues, de investigaciones, o se lleva a cabo de un origen más químico para poder llegar a alguna conclusión, o a través de más, pues más general, de alguna investigación. Es por esto que es importante. Nosotros tratamos de darles, pues tanto al profesor o en dado caso a nuestros compañeros, una buena conclusión.